Actualmente es activista por la vida y por la familia. Es escritora y graduada en Relaciones Internacionales. Es líder de la Pastoral de la Vida en Río de Janeiro, conferencista internacional y coordinadora nacional de políticas para la maternidad del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Hoy ella nos hablará sobre ideología de género en los medios y la cultura. Muy bienvenida, Sara. Hola, muchísimas gracias por venir. Es un honor estar en Formosa y bien, acá está la charla de ideología de género, pero empecemos a hablar un poquito de quién soy yo, de quién es Sara Winter. Bien, yo soy una chica de 26 años del interior de São Paulo, nacida de esta chiquita de Brasil, proveniente de una familia un poquito mal estructurada, con un hermano adicto en cocaína, en crack, que hace parte de una facción criminosa del narcotráfico. Y con 16 años de edad yo tenía cuando me echó de mi casa y empecé a vivir en las calles, donde descubrí el mundo de la prostitución, donde necesitaba el dinero de la prostitución para vivir, para comer, para tener donde dormir. Así sufrí una violación que me destruyó por dentro y afuera también. En este contexto de dolor, sufrimiento de mi vida, yo conocí el movimiento feminista, que con un discurso muy romántico, muy hermoso, me decía que quería dar independencia, valor y empoderamiento. Así, yo fui invitada por los movimientos feministas a viajar hasta Ucrania para estar bajo un entrenamiento de cómo ser una buena feminista. Yo recibí este entrenamiento, me volví a Brasil y me cambié en la feminista más famosa de mi país. Estaba siempre en la frente por la lucha de la legalización del aborto en todos los medios de comunicación, hasta que con 22 años la embarazada era yo y no sabía qué hacer, estaba desesperada y mis amigas feministas me dijeron muy bueno, que estaría muy bueno si yo hiciese un aborto, porque al final de cuentas la cosa que estaba dentro de mi barriga no era un bebito, una persona, un ser humano, era solo una bolsita de célula, un coágulo de sangre. Entonces no estaba mal. Así yo lo hice y casi que me muero. Yo tuve complicaciones terribles, una hemorragia muy fuerte, casi que me morí. Y ninguna de mis amigas feministas me ayudó, me prestó socorro o me recurrió hasta el hospital. Me dejaron para morir. La única persona que me ayudó fue un hombre cristiano, un hombre católico, que me recurrió hasta el hospital para me ayudar. Yo no morí, pero desarrollé el síndrome posaborto. Durante meses yo escuchaba lloro y sonido de bebé donde no había bebé, en la calle, en mi habitación, en el supermercado, ya quién sabe en suicidarme porque no tenía paz, hasta que todas estas tinieblas Dios ha hecho la luz. Y mismo con un atestado firmado por un médico de infertilidad, 6 meses después yo me quedé embarazada de nuevo. Así me quedé enamorada por mi embarazo y con la ayuda de todos los pro vida, mismo después de 5 años, los persiguiendo, los ofendiendo, siendo más una chica de pañuelo verde en Brasil, las personas de pañuelo celeste fueron las únicas a darme la mano y a reestructurar la vida. Entonces, esta soy yo, tengo un hijito de hace 4 años y me dedico ahora a contar un poco de mi vida y a dar formaciones como esta de hoy, que es sobre ideología de género, que es un tema que nos ha atacado personalmente y ha atacado a nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la ideología de género. Si alguien puede cambiar mi silla, porque no está muy buena, es probable que me voy a caer. Y el humor, yo no soy una persona muy bien humorada, por lo menos no por caer en la silla. Entonces, muchísimas gracias por tu opresión machista, gracias. Entonces, a ver, y vamos a ver porque la tecnología también me odia. ¿Para dónde punto?
Perfecto. A ver, ¿qué es la ideología de género? Podemos definir la ideología de género como eso que está en la pantalla, que voy a leer en mi teléfono, que se trata de un instrumento de control del comportamiento humano que tiene como objetivo final separar la sexualidad humana de su naturaleza y explicarlas solo a través de la cultura. Tiene como técnica resignificar las palabras para hacer las personas empáticas de una causa inexistente y oprimir cualquier cuestionamiento basado en la coerción estatal y en el discurso políticamente correcto. Eso, si quieren sacar fotos, es muy importante porque vamos a trabajar cada uno de estos conceptos que aparecen en la pantalla. Entonces, hablemos de cuándo empieza la ideología de género. Hablemos sobre un poquito de la cronología, un poco de la ideología de género. Podemos estudiar anteriormente a Simone de Beauvoir, un hombre llamado Paulin Delabarre en 1743 escribe un libro llamado Política Sexual, donde ya describe que la mente no tiene sexo. Es un error científico porque hay muchísimas comprobaciones científicas de que la mente humana, la mente femenina y la mente masculina son completamente diferentes. Nuestra psique, nuestros hormonas son completamente diferentes. Pero en 1949, Simone de Beauvoir, que es una feminista muy conocida, levanta la mano por favor, quien ha escuchado hablar de Simone de Beauvoir. Mira, muchas personas. Dice esta frase, escribe esta frase que es muy famosa, que no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces está diciendo que nadie nace mujer, que es la sociedad a través de un conjunto de comportamiento que empieza a tratar de eso, que empieza a construir eso. También en este mismo libro ella dice otra frase que no es tan famosa, pero es importante para nuestros estudios de género, que es: el cuerpo es una situación, que significa que el cuerpo no es una construcción biológica, pero es solo una situación, y una situación cualquier persona está apta para cambiar. Se puede hacer un tipo de situación, cambiarla y hacer otra situación. Entonces Simone de Beauvoir ya empieza con estos errores anticientíficos sobre el cuerpo humano. Tenemos también John Money. Te pido para que guarden en la memoria el nombre de John Money, porque adelante en la charla voy a explicarle una cosita de él. Pero fue un cientista, entre comillas, que empieza a tratar ya del término género en 1950, ya empieza a tratar. Y bien, después es imprescindible entender un poco de feminismo para hablar de ideología de género. ¿Por qué necesitamos entender de feminismo? Porque el feminismo es la madre de la ideología de género, además de todo. Eso significa que fueron las feministas, así como Simone de Beauvoir, que empezaron los primeros cuestionamientos sobre ideología de género. Hay un libro que es indispensable la lectura para quien quiera se especializar o dominar un poquito sobre los estudios de género. Una feminista llamada Kate Millett escribe en 1969 un libro llamado La Revolución Sexual. Este libro es la base de toda ideología de género que conocemos hoy. Entonces, primeramente, vamos a leer algunas citaciones de su libro. En la página primera ya dice: en efecto, en el contexto de una política sexual, transformaciones verdaderamente revolucionarias deberían influir a la escala política en las relaciones entre los sexos. O sea, estamos diciendo que el gobierno, los políticos, el Estado, el gobierno, hay que tener en cuenta nuestras relaciones afectivas y sexuales.
lo que no hace mucho sentido, porque nuestra sexualidad es privada, es una cosa que hacemos dentro de nuestra casa, es privada, el gobierno no tiene que se meter, pero no es eso que está se pasando ahora en el siglo XXI. Bien, dice también, una revolución sexual exigiría ante todo el fin de las inhibiciones y tabús sexuales, especialmente aquellos que más amenazan el matrimonio, como la monogamia tradicional, como la sexualidad, el adulterio, las relaciones sexuales antes del matrimonio y las relaciones sexuales en la adolescencia. Si pensamos, todo lo que Kate Millett escribió en 1969, estas cosas ya se empezaron, ya están concretizadas. Mira, en 1969 Kate Millett ya nos decía que para ver una revolución sexual verdaderamente plena, donde las mujeres pudiesen ser libres, sería necesario destruir todas las inhibiciones, no tener más vergüenza de practicar tabús sexuales y también no tener vergüenza del adulterio, de la homosexualidad y de las relaciones antes del matrimonio y durante la adolescencia también. En la página 10 de su libro nos escribe: de la misma manera sería conveniente reexaminar las características definidas como masculina o femenina y reconsiderar su valor en el aspecto humano. O sea, ya nos dice que es necesario reexaminar qué es masculino y femenino. También nos dice que la desaparición del papel ligado al sexo y la total independencia económica de la mujer destruirían al mismo tiempo la autoridad y la estructura en la casa. En consecuencia, para los menores, los niños, los chicos, serían el fin de la situación actual que los reduce a la condición de incapacitados y los priva de todos los derechos. Si los niños fueran entregados a profesionales, como por ejemplo maestros de la escuela, las madres estarían más libres y eso acabaría por destruir la estructura familiar. Eso se escribió Kate Millett en 1969 y hoy es exactamente qué está pasando. Entonces, Chesterton, que es un escritor católico del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tenía una teoría que se llama la casa pública y la casa privada. Es una teoría que es milenar y que hasta hoy se funciona. La casa pública sería de los pubs. En Inglaterra, donde vivía, los hombres hasta hoy les gustan salir con sus amigos en pubs para beber cerveza, hacer un asado, comer, hablar de política, hablar de fútbol, hablar de todas esas cosas. Eso sería la casa pública. La casa privada es nuestra casa, donde la mamá se quedaba criando y educando a los hijos y lavando las ropas, cuidando de la casa privada. Que se pasó con el movimiento feminista es que no luchaba exactamente por derechos, pero luchaba para copiar el derecho de los hombres de pertenecer a casa pública. Entonces ahora las mujeres también están en la casa pública. La pregunta que se quede, ¿quiénes están cuidando de la casa privada? Entonces la respuesta es que después que las mujeres atingieron su objetivo de participar de la casa pública, de las conversaciones de política, de derechos, de todo más, se abandonó la casa privada. Entonces se tercerizó la educación de los hijos para profesores, para la escuela. Y mira que escribe Kate Millett: es muy posible que una obra literaria funcione como una máquina de guerra. Entonces hoy los libros, la media, las revistas, la película, porque en aquellos tiempos había los libros, pero ahora hay todo tipo de material virtual. Se puede ser una máquina de guerra. Entonces, un poquito más sobre la cronología de la ideología de género. Mira qué interesante, ¿no? En 1972, la Fundación Ford comienza a financiar los Women's Studies,
que son un grupo de mujeres que se dedican a estudiar algunas políticas de emancipación para la mujer. La verdad, estudiaban sobre la revolución sexual y cómo este final de la vergüenza, de las inhibiciones y la práctica de la homosexualidad, del adulterio, cómo esto puede liberar a la mujer. Y la Ford Foundation, la Fundación Ford, ya financiaba a estas mujeres para estudiar sobre la revolución sexual. Entonces tenemos en 1973, Monique Wittig, otra feminista, escribió un libro que se llama La mujer lesbiana. Monique Wittig era lesbiana y escribió que la lesbiana no es una mujer, porque no se encaja en una categoría masculina y tampoco femenina. No tiene características solo de hombre, tampoco tiene características solo de mujer. Entonces la lesbiana es otro tipo de sexo. También introduce en la literatura el concepto de heterosexualidad compulsiva o compulsoria. O sea, la heterosexualidad compulsiva sería el hecho de que la sociedad obliga a los niños a ser heterosexuales, que el hecho del papá y de la mamá no dar la posibilidad de presentar que el niño puede ser heterosexual como bien puede ser homosexual, es una violación de los derechos humanos y que los niños tienen que tener la oportunidad de elegir qué quiere ser, si quiere ser homosexual o heterosexual. Eso es la idea de heterosexualidad compulsiva, que nosotros enseñamos que todos tienen que ser heterosexuales y que no somos heterosexuales porque somos porque somos enseñados, somos construidos para ser heterosexuales. Y mira, en 1990 ya la Fundación Ford, que financiaba los Women's Studies, ahora incorpora la palabra gender, la palabra género. Entonces se cambia para Women's and Gender Studies, o sea, estudios de mujeres y de género. Todas estas pesquisas financiadas por organismos internacionales, claro, siempre con el objetivo de reducir la población y también de lograr colectivamente bajo nuestras familias. Y finalmente, en 1990, en 1990 finalmente hay Judith Butler, que es considerada la madre o el padre, como quieran, de la ideología de género, y porque escribe el libro muy famoso que se llama Gender Problems, Gender Trouble, que es problema de género, introduciendo el concepto de que nadie nace con un género, que el género es construido con las cosas que van pasando durante nuestra vida, que eso es siempre construido por la cultura, por alguna situación que se pasa. Y este libro es considerado el más importante para los estudiosos de género, pero yo desafortunadamente tuve que leer completo, fue un tremendo sacrificio porque es una locura tremenda, pero yo digo, para quien quiere estudiar sobre ideología de género, es mucho mejor leer toda la bibliografía de Kate Millett, porque la única cosa que Judith Butler hace es escribir sobre los conceptos de Kate Millett. Entonces es mejor leer derecho de su propia bibliografía. Bien, así hay también. En 1995 podemos ver la ONU Mujeres en la conferencia de Pekín, que tenía como objetivo hablar sobre derechos de la mujer, introduce de una manera discreta la palabra género. Entonces ya no hay más el sexo femenino, pero el género femenino. Entonces despacito, las instituciones internacionales privadas como la Fundación Ford y las públicas también como la ONU fueron introduciendo esta palabra en nuestro cotidiano,
Por eso, siempre que trato de hablar de ideología de género, hablo siempre de la importancia del lenguaje. No sé quién ha leído este libro de George Orwell que se llama 1984. Él escribe que el totalitarismo consiste en cambiar el lenguaje, manipulando el sentido de las palabras, con el doble objetivo de proporcionar un modo de expresión para las ideas generales y las costumbres mentales de los devotos de la nueva ideología, y hacer imposible cualquier otro modo de pensamiento. O sea, las feministas y los grandes ideólogos de género cambian las palabras y construyen artificialmente otras palabras a fin de dominar el lenguaje, resignificar la palabra, apropiar de ella, la cambiar, dar un nuevo significado y poner estos conceptos bombardeados por la media, la escuela. Ya empezamos a repetir como si de hecho fuese la verdad. Entonces, esta es la técnica. Primera cosa, es que la técnica siempre hay intelectuales, maestros que, con la disculpa de estar estudiando para educar nuestros hijos, empiezan a poner cosas en su cabeza. Y el lenguaje es tan importante para la ideología de género, que necesitamos entender su importancia en todo este contexto. Y eso podemos entender no solo por nuestra propia conclusión, porque dice la propia feminista. Mira, Monique Wittig, la misma que escribió El cuerpo lesbiano y que hablaba de heterosexualidad compulsiva, escribió que el lenguaje es un instrumento que no es considerado misógino, o sea, que odia a la mujer en sus estructuras, sino solamente en sus aplicaciones. El lenguaje puede excluir o incluir la mujer. Entonces, estas feministas dicen que el lenguaje es el pilar de la opresión del sexo femenino, porque el lenguaje, como podemos notar en la lenguaje latina, por ejemplo, sería una lenguaje opresora, porque divide en categorías masculino y femenino. Hay siempre el hombre y la mujer, el niño y la niña, la casa y el micrófono. Entonces divide y hace categoría masculina y femenina. Entonces por eso sería una lenguaje opresora, y hay una necesidad muy grande de cambiar las estructuras del lenguaje, como están haciendo ahora con esta tal de lenguaje inclusiva que se hace con el ex. No sé si ya escucharon, ya vieron. Entonces se tiene que cambiar el lenguaje, se apoderar del lenguaje para hacer una nueva ideología. Butler, por ejemplo, interpreta a Wittig escribiendo en la página 61 de tu libro que el lenguaje es la reguladora jurídica de las normas comportamentales de los seres en la sociedad. Es el lenguaje patriarcal que con sus estructuras heteronormativas y patriarcales separa las relaciones sexuales libres, oponiéndose a prácticas como la del incesto, por ejemplo. Esto es muy difícil hablar, por ejemplo, con eso cuando se está debatiendo con feministas, porque ellas no pueden aceptar el origen de su propia doctrina. Históricamente, las feministas siempre defendieron el incesto, la pedofilia. Parece una cosa chocante, pero como vemos, por ejemplo, en la vida de Simone de Beauvoir era tan empoderada que le encantaba lavar los pantalones y hacer desayuno para su marido, que era el filósofo Sartre. Entonces, el empoderamiento está bien para los otros, pero para mí no está bien. Entonces, además, Simone de Beauvoir amenazaba a todas sus alumnas. Hay relatos de más de 20 alumnas de filosofía y sociología en el colegio donde Simone de Beauvoir lecionaba, de chicas que eran amenazadas
y obligadas a tener sexo con ella y con Sartre, porque caso no tuviesen, Simone de Beauvoir las daba una nota muy baja, entonces las amenazaba con las notas escolares y las obligaba a tener sexo solo para agradar las parafilias de su marido. Entonces, ¿qué tipo de feminismo es esto que no protege a la mujer, pero la violenta? Eso de la más exponente de la feminista, que fue Simone de Beauvoir. Entonces el problema hoy con las chicas que se dicen feministas es porque no estudian su propia doctrina, su propia historia. Este es un problema muy grave. Podemos ver también más un poquito sobre el lenguaje, que para Butler, para la teoría feminista, el desarrollo de un lenguaje incapaz de representar completa o adecuadamente pareció necesario la mujer a fin de promover la visibilidad política de las mujeres. Entonces es necesario, de nuevo lo digo, cambiar el lenguaje para representar más políticamente las mujeres o cualquier otro grupo o minoría. En la página 67 de su libro, Butler escribe que los regímenes de poder heterosexuales y falocéntricos es una palabra que significa que está girando alrededor del pene, que a través de la imposición del lenguaje, y de la técnica de repetición, eso es muy importante, ejecutó un mecanismo de reproducción cultural de las identidades, y que para subvertir esta dinámica basta con utilizar la misma técnica con los términos resignificados. O sea, para nuestro lenguaje normal, de él, de ella, de ellos, para implementarnos este lenguaje, Butler nos dice que esto fue implementado a través del mecanismo de la repetición, y que para implementarnos un nuevo lenguaje es necesario resignificar el término y hacer el mecanismo de repetición, así como hicieron los hombres, que son los machistas, patriarcales y violadores de impotencia. Por último, en su página 250, Butler concluye que solo dentro de las prácticas de significación repetitiva se hace posible la subversión de la identidad. ¿Cuáles son los lugares preferidos para conducir este proyecto de repetición? Te los pregunto. Escuela, medio de comunicación, las leyes y las decisiones judiciales. Entonces, ¿cómo es la técnica? Primero, se resignifica el término. Por ejemplo, hoy en muchas escuelas o en la media no se dice más paternidad y maternidad, se dice parentalidad, con el intuito de no haber más un masculino y un femenino. Entonces se resignificó el término. Una otra cosa que podemos dar de ejemplo es, por ejemplo, la homofobia. El sufixo fobia significa un miedo inconsistente que no tiene una razón. Así se es, por ejemplo, con la aracnofobia, un miedo extremo de arañas que no tiene un origen, que no tiene una razón. Entonces, el homofóbico sería la persona que tiene miedo, un miedo extremo y sin razón de las personas homosexuales. Pero dicen que los homofóbicos son las personas que odian los homosexuales. La verdad, resignificaron el término y a través de la repetición incutieron esto en nuestra cabeza. Y hoy es la tercera etapa. Por ejemplo, también un otro ejemplo que puedo dar es sobre, hay una señora, por ejemplo, en Canadá, que se enamoró de una estación de tren, se casó con la estación de tren y asegura tener sexo mental con la estación de tren. Yo digo, dice que es obietofílica. Yo digo, esta señora está enferma psiquiátricamente y necesita ayuda, van a decir que soy obietofóbica. Entonces, eso es la razón cómo hacen esta técnica. Se resignifica el término, después nos bombardean este término resignificado a través de la educación y de la comunicación con estas nuevas terminologías. Y el tercer paso es que el pueblo ya acepta los términos y pasa a usarlos.
normalmente, así a 10 años atrás, no había la palabra género. Decíamos el sexo masculino y el sexo femenino. Hoy, hasta para escribir, para entrar, hacer el check-in en un hotel, está preguntando su género, masculino o femenino. Entonces, dejamos que ellos resignificasen, nos formalicen, aceptamos y utilizamos. Y bien, podemos hablar ahora qué es la tal de la ideología de género. Podemos utilizar el ejemplo de la cebolla. La cebolla es hecha de muchas capas o camadas. Y la primera sería el sexo biológico, o sea, el sexo que nacimos. Yo tengo un aparato reproductivo que es femenino. Las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene. Eso sería la primera capa de la cebolla, que es el sexo biológico. La segunda capa sería la identidad de género. Bien, no importa si yo tengo un pene, mi identidad de género, yo me identifico como una mujer, entonces voy a ser una mujer. La tercera capa sería de la expresión de género. Miren que vaya quedando un poquito más difícil las etapas. La expresión de género sería cómo quiero que la sociedad me vea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el sexo biológico masculino porque tengo un pene, pero mi identidad de género es femenina, entonces me siento mujer, mi expresión de género también quiero que las personas me vean como mujer, entonces voy a vestir como mujer. Voy a dejar el pelo largo, poner silicona, tomar hormonas, entonces voy a expresar como mujer, hacer una performar una mujer. Por último, la cuarta capa sería la orientación sexual, que es la manera con que tengo relaciones sexuales o afectivas con otra persona o otras personas, porque estas personas tienen muchas relaciones sexuales porque están bajo de una revolución sexual. Entonces, la orientación sexual sería por quién yo me enamoro o por quién siento una sensación placentera. Entonces, hay innumerables posibilidades de crear artificialmente otro ser humano. Yo, Sara, a ver si todos son normales acá. Mira, ¿quién tiene el sexo biológico femenino? Perfecto. ¿Masculino? ¿Quién está de acuerdo con su género? ¿La persona está de acuerdo? Hay muchas personas que no están, entonces está lleno de transexuales acá, de transgénero. Todos están se sienten bien, siendo mujer o siendo hombre, se sienten bien, entonces están bien, su género está compartido, está bien con su sexo biológico. La otra capa de la cebolla, la expresión de género. Todas las chicas están vestidas de chica o hay alguna chica acá que está vestida de chico. ¿Se tú bien? No hay problema. Acá no somos personas de prejuicios. Todos son muy bienvenidos. Y por último, la orientación sexual. Si es una chica y siente atracción sexual por un chico, significa que es heterosexual. Si es una chica que siente atracción por otra chica, significa que es homosexual. Eso todo no significa que es la verdad absoluta. Eso es una ideología. Eso es como estoy explicando que ellos imaginan que, pero no es. La verdad es una, no es relativa. Estas teorías tienen algún problema. El primer problema es que prioriza la percepción y no la realidad biológica. Eso significa que la percepción, el sentimiento está está adelante de la realidad, de la verdad. Mira que la verdad es una propiedad de la realidad, según por lo menos Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Entonces, la realidad biológica está a frente, es la verdad, está a frente de los sentimientos. Una persona puede decir que es un perro, pero la verdad es que tiene el sentimiento de perro, de ser un perro, pero la verdad es que es un ser humano y ya está. El segundo problema es cuestionar la biología, es que cuestionar la biología es violar un derecho humano. Si decimos que
esta señora que está enamorada de una estación de tren asegura que tiene sexo mental con ella. Está enferma, necesita ayuda, acogimiento de la sociedad, necesita ser amada, acogida, pero también necesita ayuda psiquiátrica. Es una tremenda violación de derechos humanos. Somos objetofóbico, transfóbico, homofóbico, lesbofóbico y toda la fobia que inventan a cada día para suplir artificialmente sus sentimientos o sus enfermedades psiquiátricas. Este problema de la ideología de género es que es sexocéntrica, significa que todo gira alrededor de la relación sexual, y el ser humano es mucho más do que solo las relaciones sexuales. Eso de relaciones sexuales es una cosa para el animal que no piensa, el animal irracional, que cuando está en su periodo fértil vaya a reproducir, vaya a procrear. Y este es el problema. La ideología de género solo trata todo el tiempo del sexo. El ser humano piensa y tiene relaciones también afectivas. El cuarto problema es que es erocéntrica. Todo gira alrededor de las sensaciones placenteras. Y dice también que toda sensación placentera es necesariamente sexual, está involucrada con el placer sexual, incluso para niños, para bebés. Eso también es un problema. El quinto problema es que cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta es estar siendo violento, es ser fascista, nazista, fundamentalista y antiderechos. Levanta la mano, ¿quién ya fue llamado de antiderecho, fundamentalista, fascista, nazista? Ah, qué bien, estamos bien entonces. El sexto y peor problema es que la ideología de género es permisiva con las parafilias y los crímenes. O sea, vamos a ver un poquito después que la ideología de género es permisiva, por ejemplo, con personas que ahora no son más pedófilos, son considerados transidad. Son personas que son adultas pero se sienten cuerpo de niño y se enamoran de otro niño. Entonces tienen que tener el derecho, su derecho fundamental y humano asegurado de se relacionar sexualmente y afectivamente con otro niño. Se siente un niño. Entonces es permisiva con este tipo de cosa loca y esta mentalidad antibiológica y criminal. El otro problema es la regulación estatal. Esto es un tremendo de un problema. Mira, Kate Millett ya nos decía que era necesario que tercerizásemos la educación de nuestros hijos para haber una revolución sexual. La mujer debería contratar profesionales para cuidar de sus hijos, así estaría libre para hacer con su cuerpo lo que quiera. Eso también es lo que quiso decir Chesterton cuando decía que ahora la mujer está en la casa pública y que no hay más nadie para cuidar de la casa privada. Entonces lo que hicimos fue tercerizar la educación de nuestros hijos a otras personas extrañas que no conocemos, que no sabemos qué tipo de valor moral vaya a pasar para nuestros hijos, porque es una ingenuidad muy grande pensar que un maestro solo va a dar clase de química, biología y castellano. Hay muchísimos maestros que se aprovechan de la audiencia cativa, del hecho de que el alumno no puede salir de la clase y que es obligado a escuchar lo que está diciendo. Y se aprovecha y enseña cosas muy diferentes de la familia. Entonces, el problema también es cuando Monique Wittig nos dice que el personal es político, que nuestra vida personal es política y que tiene que estar bajo la institución gubernamental. Así se generan problemas como eso, por ejemplo. En Estados Unidos, ley castigaría con cárcel a quien no usa pronombres preferidos por los transexuales en Estados Unidos. O sea, yo soy Sara, pero ahora me siento como Juan. Y ustedes van a ser obligados a usar el pronombre masculino para se tratar y se referir a mí. Caso contrario, te denuncio a las autoridades y te
paga una multa o te va al cárcel. Esto es un problema gravísimo que nos muestra cómo el Estado ya se ha apropiado incluso de nuestra familia y de nuestros hijos. Unos padres cristianos pierden la custodia de su hija por negarse a un tratamiento de cambio de género. O sea, una chica de 16 años se sentía como chico y pedía para sus padres cristianos para empezar la transición de género, que en la verdad no es una transición, es una automutilación del cuerpo, quitar los pechos, tomar hormonas artificiales para dejar su voz más gruesa, tener pelos en la cara. Eso es una automutilación fisiológica, biológica, y los padres cristianos no la dejaban, no la permitían. Imagínate el gobierno derrotando, quitando tus hijos, el hijo que geraste en tu vientre, y sabes que está enfermo, que está enferma, y que tiene que tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico y amor, acogimiento de la familia. El Estado quita a tu hijo. El hijo no pertenece más a la familia, pero ahora pertenece al Estado. Y esto es un problema tremendo de la intervención estatal, como por ejemplo acá, gobierno de Chile obliga a colegios a implementar baños y duchas transexuales. O sea, con sus impuestos, ahora puede ser que el gobierno en Argentina también proponga una ley como esta, porque en Chile ya está funcionando. La población con tantos problemas de salud, de educación, de desarrollo, tiene que subsidiar baños mixtos, sin contar todos los problemas que van a tener adelante de baño mixto. Sabemos que los adolescentes están en la época de hacer tonterías. Imagínate qué van a hacer con un baño mixto. Hay también en Argentina, tendría que ser en Argentina, el primer programa de televisión de lenguaje inclusiva llamado Todes, no es todas, tampoco todos, es Todes, que es financiado por el gobierno de la provincia de La Plata, es hecho dentro de la Universidad de La Plata y está en el aire, está en el YouTube también, un programa que tiene como finalidad decir que vosotros son estúpidos, no saben hablar derecho, vamos a te enseñar cómo hablar correctamente para incluir todas las personas en no ser una sociedad que hace prejuicio, una sociedad transfóbica, homofóbica. Entonces mira que está bien quitar dinero de su bolsillo y no te dar salud, calidad de vida, seguridad, pero te dar algunos profesores que te enseñan a hablar correctamente. Me parece muy bien. Y por último, en España, este es un artículo de 2006, la operación de cambio de sexo gratis desde la semana que viene, es de 2006. Acá también en Argentina, en Brasil lo mismo, nuestros países, nuestro sistema de salud ya empezaron hace años a subsidiar el tratamiento hormonal y el cambio de sexo. Encuentran tantas personas necesitando de tratamiento de hemodiálisis, tratamiento de cáncer, tratamiento en contra la depresión. Mira, en 2017, según los datos de la Secretaría Nacional de la Salud, murieron 48.000, casi 49.000 mujeres de enfermedades circulatorias. Murieron 42.000 de enfermedades respiratorias. Murieron 32.000 de cáncer. Mueren al año en Argentina 473 mujeres de hambre, de inanición, de desnutrición, 500 mujeres al año muriendo de hambre, y las feministas están preocupadas en subsidiar cambio de sexo. Eso no es democrático. Esto es jugar con los problemas de la población. Es decir, que una enfermedad psiquiátrica como esta, que demanda dinero, pero es mucho más fácil y se cuesta mucho menos para los bolsillos de los contribuyentes cambiar eso, do que cambiar
todo eso. Además, los índices de transgéneros, de transexuales que se arrepienten después es muy alto. Incluso practican muchos el suicidio. Incluso las mujeres de Argentina, en el año de 2017, 4.000 mujeres se suicidaron. Entonces, ¿por qué tanta política pública para legalizar el aborto? ¿Por qué tanta política pública para subsidiar cambio de sexo? Cuando los problemas de la población son otros completamente diferentes. Podemos ver acá, yo pedí para tener en cuenta y guardar en la memoria el caso de John Money. Es muy famoso este caso, y para resumir cortito porque es muy largo, John Money fue un médico, un cientista entre comillas, y había una familia compuesta por un padre, una madre y gemelos varones. Cuando nacieron con fimosis, que es una protuberancia en un tejido en el pene que necesita después, cuando está un poquito mayor, se quitar para tener un mejor uso del pene. Entonces tenían fimosis y cuando bebé aún, durante la cirugía con el primer gemelo todo se fue bien, y con el segundo gemelo, desafortunadamente, la persona que estaba instrumentando, el cirujano, tuvo una complicación, dilaceró el pene del bebé, desafortunadamente. Nadie sabía qué hacer, y cuando se salió en la noticia, John Money contactó a esta familia y propuso que criasen este bebé con el pene mutilado como una niña. Entonces hicieron una cirugía de cambio de sexo para construir artificialmente una vagina y criar este niño como niña para que no creciese frustrado por no tener su pene. Pero este niño toda su vida no se sentía como mujer, se sentía raro, quería jugar fútbol con sus amigos, pero sufría bullying porque los niños cuando están jugando pelota no quieren la presencia de una niña que va a atrapallar, no juega muy bien. Entonces, claro, sufre bullying y tampoco no sentía voluntad jugando de muñeca con las chicas, no se sentía. Durante toda su niñez, adolescencia, se sentía errado y sufría hasta que con 17 años, después de tanto sufrimiento, sus padres le contaron la verdad y ya con 20 años se suicidó. Luego después su hermano también se suicidó. Entonces vemos que experiencias como estas son desastrosas. No importa si te veste, se usa ropa de niña, se va a intentar jugar como niña, se va a ser criado como niña. Adentro es un niño, siempre va a ser. Eso provocó hasta el suicidio. Esto es la más famosa pesquisa científica, entre comillas, que fue un desastre de la ideología de género. Podemos ver también las consecuencias patológicas, porque estamos hablando de enfermedades psiquiátricas, una enfermedad que se llama disforia, y eso no es un pecado decir que esta persona está enferma. Muchos van a decir que es políticamente incorrecto, pero la verdad es que yo soy políticamente incorrecto y me gusta hacerlo. Pero es innegable que eso se trata de una disforia, que es, por ejemplo, cuando una chica es muy flaquita, se mira en el espejo y se ve gorda, no está muy bien de la cabeza, y si alguien dice, tiene razón, tiene que correr atrás de tus sueños, empodérate y da todo tipo de ayuda para que ella se quede completamente más flaca. Entonces empieza a hacer dieta, no come, hace mucho ejercicio hasta que se desarrolla bulimia, anorexia y todo tipo de enfermedad ya alimentar hasta que se muere. Entonces, ¿por qué?
¿por qué es feo? ¿Por qué nadie habla a una chica con anorexia? Tiene razón, puede quedarte más flaca, corre atrás de tu sueño, empodérate, porque es una enfermedad. Así es la disforia también, que se llama vigorexia, que cuando un hombre ya está muy fuerte, se mira en el espejo, se ve flaco, empieza a usar esteroides, anabolizantes, todo tipo de droga para quedar cada vez más fuerte, y va y se pasa 6-7 horas en el gimnasio, y come, y usa muchísima droga para quedar más fuerte. No decimos, muy bien, va para el gimnasio más veces, usa estas drogas, esteroides, corre atrás de tus sueños, empodérate. No, vamos a decir, por el amor de Dios, va a tener un ataque cardíaco, pare, por favor, estás enfermo. Entonces, ¿por qué cuando un hombre mira en el espejo y se ve como mujer, decimos, ¡qué bueno! ¡Felicitaciones, te ayudo! ¿Quiere ir a peluquería? Empodérate, lucha contra esta sociedad machista, transfóbica. Eso también se trata de una disforia. Y hay tratamiento, y tenemos que dar la opción para esas personas también se trataren psicológicamente. Mira, en Brasil, por ejemplo, está prohibido los psiquiatras y los psicólogos trataren estas personas. O sea, un homosexual que no quiere más ser homosexual y quiere procurar un tratamiento psiquiátrico o psicológico para se cambiar, no puede, está prohibido. Te quitan el derecho de ser psicólogo y psiquiatra, te quitan tu registro y pierdes su profesión. Entonces hay que pensar, porque dos tipos de disforia son enfermedades y la otra no es, la otra es empoderamiento. Entonces así podemos ver, esta chica, por ejemplo, de 19 años, se casó con una muñeca zombie y ahora quiere tener un hijo. El problema de todo no es exactamente el hecho de la chica, pero sí cómo noticia la media. No está escrito, chica con enfermedad psiquiátrica piensa que se casó con una muñeca zombie. Está escrito, está legitimado, se casó con una muñeca zombie y ahora quiere tener un hijo. Entonces, la media legitima, resignifica el término, repite cotidianamente en nuestra cabeza, y hasta que una hora ya naturalizamos todo eso. Acá, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Y se llamaba de que esta persona, por favor, necesita ayuda psiquiátrica, van a decir que somos objetofóbicos. Acá otro problema muy grave, sigue creciendo la comunidad transespecie, personas que se vesten como perro o gatito o mono o no sé. El problema no es se vestir, el problema es cuando piensas que es un perro y te enamora de otro perro y quiere tener relaciones afectivas sexuales con otro perro. ¿Y dónde están las personas que luchan por el derecho de los animales? Porque en Canadá está legalizado la zoofilia, la bestialidad. En Canadá ya está legalizado y las personas comúnmente pueden tener relaciones sexuales con perro, con cabrita, con lo que quieran. Eso es legitimar una enfermedad, una perversión y también violar los animales, porque yo creo que no está apto mentalmente para consentir un hecho como este. También tampoco está apto para ser un receptáculo de un pene humano. Es completamente antinatural, es una tremenda violación con los animales. También sigue creciendo la comunidad transespecie, que son personas, por ejemplo, hombre se opera para ser un alien asexuado. Este individuo gastó más de $300,000 haciendo cirugía plástica para ser un alien asexuado. También el problema no es eso, el problema
es como noticia la Biblia, no está escrito hombre se opera para parecer un alien sexual, para se parecer, está escrito para ser un alien asexual. Este es el problema. Y acá un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Está bien, está bien. Entonces ahora me gustaría exhibir el primer video.